comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Y los tres pilares que se relacionan en el desarrollo sostenible son economía, el ambiente y la sociedad. Entonces, ¿cómo se está gestionando en el Perú estos tres pilares? Sin ellos, no estamos hablando de programas de sostenibilidad, estamos hablando de otras cosas. Entonces, comencemos por el primero, el que parece el más fácil, pero no lo es. La economía. Estamos hablando de empresas. Una empresa, si no es sostenible financieramente, simplemente no es una empresa de caridad, es una ONG, es un Estado comunista, es otra cosa. Pero una empresa, si no produce, no existe. Y eso nos lleva a uno de los primeros paradigmas que se tienen contra la sostenibilidad. Que la sostenibilidad es un coste, no una inversión. Es decir, que cuesta ser sostenible, que es algo en lo que gastamos dinero y que no nos está produciendo en el proceso. Eso lo vemos cada vez que un director o un gerente de una empresa le intentamos explicar por qué tiene que hacer algo por sostenibilidad, inmediatamente ya piensa que le vamos a pedir plata. Y ese es el problema. No funciona de esa manera. Toda iniciativa de sostenibilidad debe incluir un estudio de viabilidad que incluyan los gastos, las inversiones y cómo va a ser sostenible en el tiempo los procesos que estamos desarrollando. Y este es uno de los principios básicos. Si no estamos hablando de un proyecto que sea rentable en el tiempo, estamos hablando de caridad. Cualquier actividad que desarrollemos en el tiempo es caridad si no tiene una sostenibilidad financiera. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa lo de siempre. Que cuando está bien la empresa, cuando estamos bien económicamente, damos, pero en el momento en el que hay algo que nos retrae, lo primero que hacemos es cortar empresarialmente todas las actividades que nos suponen un costo no necesario. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Sostenibilidad económica en una empresa, cuando hablamos de sostenibilidad empresarial, es que todas las actividades que hacemos tienen que ser sostenibles ambiental, social, pero sobre todo económicamente. Ese es el primer punto de partida. Aquí quería ponerle como ejemplo un vídeo en el que explicamos cómo nuestra empresa hace una planta de tratamiento de aguas residuales con compostaje. No soy muy dado en la tecnología y por eso voy a tener que explicárselo. Si quieren ver en qué consiste el proceso, lo pueden ver en este link. Pero para hacerlo corto, nosotros lo que hicimos fue una planta de tratamiento de aguas residuales para resolver un problema medioambiental. Este problema medioambiental era producido por la población de San José de los Molinos, una población de 7.000 habitantes. Resolvíamos un problema social para la población, ambiental en el proceso. Pero ¿dónde está la rentabilidad? En un proceso de tratamiento de aguas residuales tienes un costo final por metro cúbico de agua que ronda entre los 30 y 50 centavos de dólar por metro cúbico. Cuando el agua en el Perú es tan barata, no porque valga poco, sino porque le damos muy poco valor, estamos hablando que el costo en agroindustria para aguas superficiales de alrededor de 1 a 2 centavos de dólar por metro cúbico y el agua subterránea entre 7 y 10 centavos de dólar por metro cúbico. Entonces, ¿cómo podemos decir que el proyecto es rentable si es 5 veces más caro que el agua de pozo? En este proceso nosotros tuvimos que hacer un subproducto a base de compost para reducir nuestro costo como empresa en la compra de fertilizantes. Y de esa manera pudimos darle el enfoque económico a este proceso. Una vez le pusimos todos los engranajes a este proyecto, ya dijimos, oye, quiero seguir en este tipo de proyectos. No porque el grupo de sostenibilidad lo impulsa, sino porque la gerencia general dice, tenemos que seguir con este tipo de proyectos porque son rentables. No porque son sostenibles ambientalmente, sino porque son rentables, socialmente sostenibles y además medioambientalmente correctos.
El segundo de los pilares es el ambiental. Es en el que normalmente todo el mundo se confunde cuando hablamos de sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad y la gente piensa en Greenpeace. Sostenibilidad ambiental es únicamente que en los procesos en los que yo estoy haciendo dentro de mi empresa no estoy generando un daño medioambiental. O no genero efectos o genero un bien en mi proceso. Si yo tengo una empresa de servicio, no tiene por qué ser una empresa de producción, que la gente piensa que los que dan servicios no afectan el medio ambiente, sí lo hacen. Pero si tengo una empresa de cualquier tipo y lo que hago es sembrar árboles en la sierra, si eso no tiene que ver con mi industria, no es un proceso de sostenibilidad. Eso es un proceso medioambiental, de apoyo, de gestión, pero no es sostenibilidad, porque no está relacionado con tu actividad. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los errores que tenemos con respecto a la sostenibilidad medioambiental, que pensamos que quiere decir vamos a ir a limpiar los pelícanos manchados por petróleo, por Repsol. Eso está muy bien, hay que seguir haciéndolo, pero no es tu proceso. La sostenibilidad tiene que ser en tu proceso. Este es otro de los paradigmas que se han generado con respecto a la sostenibilidad y en nuestro caso con la agricultura. Que la agricultura sostenible es la orgánica. No, lo siento, en mi opinión. Les recuerdo que yo no hablo como experto, sino como opinólogo, por decirlo así. Preguntémosle a la población de Sri Lanka si la agricultura orgánica es sostenible. Después que el gobierno hiciera un proceso de cambio dentro de sus políticas para obligar a tener una agricultura orgánica, comenzaron los procesos de hambruna en el país, porque no se podía producir. Nosotros estamos hablando de un aumento de la población mundial que para el 2050 puede haber duplicado lo que éramos en este mundo cuando, bueno, todos nosotros ya habíamos nacido en 1990. Entonces hay que tener en cuenta que nuestro desarrollo para ser sostenible es cumplir también las necesidades del presente y del futuro. Entonces tenemos que saber que a lo que nos dirigimos es a alimentar a toda esta gente en un futuro. Ser sostenible significa ejecutar acciones medioambientales, no si no están dentro de tu proceso. Y algo que nos ha afectado a muchísimo a la gente en Ica. Nosotros en Ica hemos confundido la eficiencia con la sostenibilidad. No conozco agricultores más eficientes en el manejo y el uso de agua que los iqueños. Los iqueños somos capaces de sacar 4.000 hasta 5.000 cajas de uva con 9.000 metros cúbicos por hectárea. En ninguna parte del mundo tienes esos números, en ninguna. Somos los más eficientes. Hemos traído la mejor tecnología de todos los países que tienen los peores problemas hídricos del mundo. La hemos adaptado, la hemos mejorado y con nuestro clima y nuestra tierra conseguimos cosas que nadie más consigue. ¿Pero eso es sostenible? Este es el Valle de Ica, más o menos a finales de los 80, mediados de los 80, que es cuando Google Earth comenzaba a tener fotos. Este es el tamaño del valle. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo es que el Valle de Ica tuvo o comenzó a tener una crisis hídrica? ¿Qué número se les viene a la mente? ¿Qué fecha? ¿Qué época? Muchos piensan que la crisis hídrica en Ica viene de la época de la agroexportación. Oye, desde el 2020, desde el boom de la agroexportación. Lo que tenemos en esta línea amarilla, que en realidad es una pista pero nos sirve de ejemplo, es la sequía de la Chirana, construida por el Inca Pachacútec hace creo que más de 1000 años. Y no la hizo por afán, no la hizo por ser gracioso, la hizo porque no había agua. Ica tiene un problema hídrico desde toda su historia, no es nuevo. En 1960, el Estado peruano, a través de la CRIDI, solicitó a la empresa Tajal hacer un estudio hidrogeológico para ver los problemas del valle hídrico, el Valle de Ica, porque se estaba quedando sin agua, porque no estaba siendo sostenible. Y de ese estudio vamos a hablar en un poquito más adelante, pero lo que quiero que vean es la superficie. Esta es la superficie que se irrigaba más o menos en el 85. Y según va avanzando el tiempo vemos que va creciendo lo que ahora es Villacurí.
el desierto. Y al final, actualmente tenemos este valle. Este valle, si se fijan, ha crecido, sí, pero ha crecido en un 40, 50%. No es Olmos, que donde no había nada ahora es inmenso. Aquí tenemos un aumento de un 40, 50% de la superficie. Es más, el Valle de Ica tiene como 60.000 hectáreas, 40.000 hectáreas, y el Valle de Villacurí tiene alrededor de 15, 20.000 hectáreas. Entonces, esa es la superficie de la que estamos hablando. Y este es el informe del que les hablaba antes. ¿Por qué insisto en que sostenible versus eficiente? Este estudio del 69, que está compuesto, en serio, está compuesto por 5 tomos, 500 páginas cada uno, planos, diseño, todo. En la página 4, o sea, recién comenzando, después del resumen, tiene esta recomendación. Aprovechar el agua que tienes, que no se pierda al mar, hacer trasvase e infiltrar los excedentes de agua que tienes. En los años 70 nos estaban diciendo, estos son tus consejos de sostenibilidad, no de eficiencia, de sostenibilidad. Tenemos que mover el agua, usarla mejor e infiltrar la que nos sobra. ¿Y qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Entonces, ¿cómo es posible si hace 10 años el acuífero bajaba en un promedio, según los reportes de la Autoridad Nacional del Agua, 2 metros por año y que ahora baje 90 centímetros por año? Nos hemos vuelto más eficientes. ¿Hemos aumentado nuestra superficie? Sí. Pero recordemos que estamos cambiando los cultivos. Aquí tenemos, por ejemplo, un cultivo de papa, consume 15.000 metros cúbicos por hectárea en 4 meses. Con eso prácticamente puedes hacer 2 hectáreas de uva todo el año. Nosotros antes consumíamos agua extrayéndola de los pozos y regando por gravedad. Ahora usamos sistemas de riego tecnificado, sistemas de goteo, medidores, drones, todo lo que ven del otro lado de la pared. Eso es lo que estamos implementando. Pero no estamos implementando lo que es volvernos sostenibles. Para volvernos sostenibles, en nuestras empresas agroindustriales, tenemos que comenzar a pensar en qué estamos haciendo para que el agua que consumimos no esté en un régimen negativo. No importa si usamos 9.000 o 12.000 metros cúbicos por hectárea en uva. No es yo soy más sustentable que el vecino, es nosotros como valle y como empresarios de un valle, ¿somos sostenibles en conjunto o no lo somos? Porque en el momento en el que yo me vuelva sostenible, pero todos los demás de mi valle no lo sean, pues nos vamos todos al infierno. Así que tenemos que comenzar a hacerlo de manera grupal, gremial o asociativa. Y por último, el último pilar, el social. Este es un pilar que a veces es un poco más complicado. El económico ya lo vimos más claro, el ambiental ya vimos los errores y veamos el social. ¿Ok? Según el Pacto de las Naciones Unidas, esta es la definición concreta de responsabilidad social empresarial. Directa o indirectamente, las empresas afectan a lo que sucede a sus empleados, los trabajadores de la cadena de valor, los clientes y las comunidades locales. Y es importante gestionar los impactos de forma proactiva. Volvemos a exactamente lo mismo que hablábamos con respecto a nuestras actividades en medio ambiente, simplemente no generar daño en nuestros procesos. Estos son 3 ejemplos que da también las Naciones Unidas de qué son actividades que mejoran socialmente tu cadena de valor. Desarrollar cadenas de valor más inclusivas, promover políticas públicas que apoyen la sostenibilidad social y crear empleos decentes, bienes y servicios que ayuden a satisfacer las necesidades básicas. No he querido poner ejemplos porque no tuve tiempo de pedir a las empresas que me den permiso para hacerlo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo como empresas en carácter social? Estamos reconstruyendo colegios, estamos contratando profesores, estamos reconstruyendo postas médicas, estamos construyendo
centros, comisarías de policía. Eso no es sostenible. No es sostenible que nosotros como empresarios sigamos tomando el lugar del Estado y sigamos haciendo lo que ellos deberían estar haciendo. Lo que tenemos que comenzar a hacer es exigir al Estado que cumpla su parte. Porque tarde o temprano ya no van a haber balas para seguir pagando lo que está pasando. La agroindustria está en una situación realmente crítica. Los costos, los fondos, los clientes, todo es cada vez más complicado y ya no está habiendo para poder hacer lo que nos están pidiendo que hagamos. Entonces, en conclusión, comenzamos preguntando si la sostenibilidad en el modelo que se estaba llevando en el Perú era sostenible. La sostenibilidad no es caridad. Si no comenzamos a cambiar ese concepto, no lo vamos a conseguir. La sostenibilidad no es un departamento dentro de una empresa. Tú no puedes tener tu departamento de sostenibilidad, que es el que me pide de vez en cuando que venga a hacer acciones sociales. Eso no es un departamento de sostenibilidad. Eso no es ser una empresa sostenible. La sostenibilidad se lleva adentro, es algo que la empresa tiene desde la cabeza para abajo. Toda la industria tiene que ser sostenible. No es solamente ser eficiente. Hay que además, esa eficiencia, llevarla a lo largo del tiempo. Y no es una moda. Está aquí para quedarse. Todos los que somos padres acá lo tenemos más que claro. Nuestros hijos y las próximas generaciones, al igual que nosotros le reclamamos a las generaciones de nuestros padres, nos van a reclamar lo que nosotros estamos haciendo en estas. Y definitivamente vamos a seguir en este proceso porque es la manera correcta de hacerlo. Entonces, ¿por qué digo yo que el modelo no es sostenible? En realidad, el único motivo por el que digo que no es sostenible, porque todos los ejemplos que he dado antes sí se están cumpliendo en diferentes empresas. Hay empresas que lo tienen incorporado de arriba hasta abajo. Hay empresas que están haciendo que todos sus proyectos tengan una visión medioambiental, que todos tengan una visión social. Pero ¿por qué no es sostenible? Porque no lo estamos haciendo de manera cohesionada. No lo estamos haciendo de manera unida. No lo estamos haciendo de manera gremial todavía. Tenemos que convertir esto en un formato de trabajo del sector, no solamente de algunas empresas. No basta con hacerlo, sino que hay que enseñarlo, reproducirlo e intentar que más y más empresas comiencen a entender de esta manera, por una simple razón, y es que no todos tienen la capacidad que tienen los grandes de entender esto. Y una vez los grandes entienden, es el modelo del tren. Uno es el vagón, pero hay quien tiene que ser la locomotora. Los que son locomotora tienen que enseñarle a los que van en los vagones de cola qué es lo que tienen que hacer y cuál es el camino correcto para hacer negocios. Y eso es todo. Así que muchas gracias por su tiempo.